dar lectura a la palabra del Señor en el libro de Juan. Vamos a empezar el libro de Juan. Ayer culminamos con el Evangelio según San Lucas. Hoy damos inicio al Evangelio según San Juan, capítulo 1. Me corresponde desde el versículo 1 hasta el 8. Y dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Bueno, vemos aquí, como dice el título allí de la lectura, el Verbo hecho carne. Este primer versículo de este Evangelio de Juan nos muestra y nos demuestra acerca de la deidad de Dios, de que Dios es Padre, de que Dios es Hijo y que Dios es Espíritu Santo. Y dice que en el principio, antes que todas las cosas fueran creadas, dice que era el Verbo es Jesucristo, la palabra de vida, que está allí plasmada. Los antiguos judíos hablaban de Dios y referían a Dios como la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el mismo Jesús que descendió del cielo. Él dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Y dice aquí el evangelista Juan que él era en el principio era el Verbo. El mismo Jesús estaba en su condición de Dios desde el principio. Y sigue diciendo que el Verbo era con Dios, haciendo referencia de dos personas, de Dios, y de que ese Verbo estaba con Dios y que era Dios, y el Verbo era Dios. Está allí manifestando la deidad de Dios. En el libro de Génesis dice que en el principio creó Dios todas las cosas y él dijo: hagamos al hombre, y separemos, hablando acerca de Jesús, que Jesús mismo estaba allí en medio de la creación, como dice aquí Juan, que el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Y dice todo, y este era en el principio con Dios. Dios estaba allí, Jesucristo estaba allí juntamente con Dios en medio de la creación. Y es por eso que la palabra dice que Él es el alfa y Él es la omega, el principio y el fin. Si nos ponemos a analizar desde cuándo existe el Hijo o existe Jesús, desde el principio, antes que todo fuera creado, allí estaba Dios con su Hijo. Allí estaba Él con el Verbo, que lo cataloga aquí Juan como el Verbo. Y dice: esto era en el principio con Dios. Jesús estaba allí desde el principio. La Biblia dice que Él es la primicia de la creación. Él estaba presente en todo tiempo allí desde el principio. Y dice que todas las cosas por Él fueron hechas, dando a entender de que juntamente con Dios, este Verbo, Jesús, hizo todas las cosas, como dice ahí, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que Dios, juntamente con su Hijo, participaron en la creación, estuvieron allí en el momento de crear. Dice que la tierra estaba desordenada, estaba vacía, y juntamente con Dios, este Verbo, Jesucristo, crearon todas las cosas, crearon todo lo que hoy existe, lo que podemos ver en la creación, lo que podemos ver
a través de el mar. Todo esto fue creado en el principio. Dice que todo por Él fue hecho y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús participó en la creación y esto tenemos que tenerlo muy presente en el nombre del Señor acerca de la deidad, porque mucha gente solo cree en el Padre y echa a un lado al Hijo, y otros solo creen en el Hijo, en el Verbo, y no toman en cuenta al Padre. Pero aquí la palabra nos demuestra que en el principio estaba el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y que todas las cosas por Él fueron hechas, y que nada de lo que fue hecho existió si no lo fue creado por Jesús. Y sigue el versículo 4, que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es importante que nosotros entendamos que Jesús es la vida y que una persona sin Jesús no tiene vida, está muerto en sus delitos, en sus pecados, está muerto espiritualmente, está muerto físicamente también, porque dice ahí que en Él estaba la vida. Nosotros sin Jesús no tenemos vida. Jesús es la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y versículo dice que en Él estaba la vida. O sea que sin Jesús estamos muertos. Y dice que la vida era la luz de los hombres. A través de la vida de Jesús, nosotros podemos encontrar la luz en nuestras vidas. O sea que una persona sin Jesús no tiene vida y está en tinieblas, está en oscuridad. Jesús mismo lo demostró y dijo, yo soy la luz del mundo. La gente que no tiene a Jesús, dice el apóstol Pablo, que anda cegado, que hay una venda que le tiene allí tapada la visión y está en oscuridad, está en tiniebla. Y dice el apóstol que cuando la venda sea quitada, ellos verán la luz. Y la luz es Jesús. Y dice aquí Juan que Él era la vida, en Él estaba la vida y esta vida daba luz a los hombres. Y le damos gracias al Señor porque hemos recibido esa vida en nuestras vidas. El velo se ha quitado, la venda se ha quitada y hoy hemos podido ver con nuestros ojos la luz de la vida que es Cristo Jesús. Y esta es la luz que nos da a nosotros esa claridad. Todo aquel que no tiene a Jesús anda en tinieblas espiritualmente hablando. El versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Siempre va a haber oposición. Desde el principio estaban las tinieblas, todo estaba desordenado, oscuro, vacío, pero vino la luz de la vida, Jesús, y esta luz resplandece. Y hoy, hasta el día de hoy, resplandece. Y dice que la luz en las tinieblas resplandece. Eso es algo que es innato, es algo que aunque muy pequeña sea la luz, siempre va a prevalecer en contra de las tinieblas. Y esta luz que hemos recibido nosotros de parte de Dios, debemos de manifestarla en medio de un mundo de pecado, en medio de un mundo lleno de corrupción, de tinieblas. La palabra de Dios tiene que estar en nuestra vida porque esta palabra es luz y la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecen contra ella. Eso lo vemos hasta con una simple vela en un lugar oscuro, por muy pequeña que sea la vela, la luz resplandece sobre las tinieblas. Y esta luz es Jesús que ha venido al mundo para alumbrar, para resplandecer en medio de las tinieblas, en medio del pecado, en medio de la oscuridad, en medio de la densa neblina que pueda traer el pecado y la separación del hombre para con Dios. Jesús vino a ser esa luz que ilumine al hombre para acercarse al Señor. Y dice el versículo 6, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Por alguna razón, aquí el escritor Juan
no mencionó acerca del nacimiento de Jesús, acerca de la anunciación de los ángeles. Los otros tres evangelios tuvieron presente esta situación, pero en medio de todo esto manifiesta que el testimonio acerca de Juan, dice la palabra del Señor que Elizabeth y Zacarías, los padres de Juan, eran hombres que servían al Señor y ellos entendían que había un momento en que tenía que darse a conocer su hijo, aunque sabían que no era el Mesías y aunque sabía que había venido como testimonio, como lo dice ahí, que hubo un hombre enviado de parte de Dios, el cual se llamaba Juan, y dice que este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan vino a dar testimonio. Es algo que me llama mucho la atención acerca del propósito de la vida de Juan. Juan vino con un propósito específico, lo cumplió a su cabalidad. Fue un hombre que no utilizó en su vida de egoísmo, que no utilizó en su vida de arrogancia, sino que cuando tuvo que dar testimonio a todos los que estaban allí, dice la Biblia que todos iban al Jordán para ser bautizados por Juan. Cuando tocó el momento de dar el testimonio de Jesús, y él dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Constantemente Juan anunciaba y él decía que venía uno detrás de él, el cual era más poderoso que él y del cual él no era digno de desatar el calzado de sus pies. Este era Jesús. Juan vino, como dice ahí la palabra del Señor, que vino como testimonio. Él abrió el camino después de tantos años que llaman los estudiosos el túnel de Dios, más de 400 años donde no había palabra de Dios, no había profeta. Dios levantó a Juan para encaminar, para abrir el camino, para abrir la brecha, para que viniese Jesucristo a establecer su ministerio. Y aquí dice que él vino como testimonio de la luz, para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. Juan nunca utilizó una palabra contraria o en contra de Jesús, sino que él dijo, a él le conviene crecer y a mí me conviene menguar. Día tras día, hermano, nosotros tenemos que tener ese mismo espíritu que tenía Juan de dar testimonio de la luz, de dar testimonio de Jesús. La Biblia dice que si alguno predique la palabra de Dios, predique conforme a lo que está escrito. Mucha gente quiere predicar de sí mismo, hablar de sí mismo, pero nosotros no hemos sido llamados para esto. Hemos sido llamados para dar testimonio de Jesús. La Biblia dice que si nosotros levantásemos a Jesús, Él atraería a todos a sí mismo. Y dice, Él vino para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por Él. A través de Jesús está la salvación de todo aquel que está perdido. Nadie es demasiado pecador para no recibir o para no merecer el perdón de Dios, y nadie es demasiado justo para no recibir también el perdón de Dios. Todos hemos pecado, y dice la Biblia que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, y dice que todo él vino para dar testimonio a fin de que todos creyesen por él. El versículo 8 dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Mucha gente quiere brillar por sí mismo, pero no hemos sido llamados a brillar, a exaltarnos a nosotros mismos, a vanagloriarnos a nosotros mismos. Y esto Juan lo entendió. Él no era la luz, él no era el Mesías, él no era el ungido de Dios, pero Dios lo había llamado con un propósito y él vino para dar testimonio de la luz. Quiera Dios pues que cada uno de nosotros en nuestro diario vivir estemos dando testimonio de que el Señor está con nosotros, está en nosotros y que ha venido por nosotros para salvarnos.
que tu testimonio, así como lo hizo Juan, sea para exaltar el nombre del Señor Jesucristo, y que cada una de las etapas y de las fases de tu vida tú puedas dar testimonio de Jesús, de lo que Él ha hecho contigo, de lo que Él ha hecho por ti, que seas tú, así como Juan, testigo y dar testimonio de lo que Dios hace a través de la vida de Jesús en cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. Alabado sea. El 9 y 10 dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Bueno, vemos que Juan estaba dando testimonio de la luz verdadera que era Cristo Jesús, ¿no? Y dice que estaba en el mundo, ¿no? Pero el mundo no le conoció. Porque en ese entonces todavía nadie hablaba de Cristo Jesús, no se hablaba de él, no se conocía. Sin embargo, Jesús estaba en el mundo. Entonces, venía Juan era a dar testimonio, a de que se preparara la gente, que se arrepintiera de todos sus pecados, porque venía el Salvador del mundo, el que iba a salvar al mundo, a redimir a la gente de pecado. Por eso dijo, venía él era el que daba testimonio de esa luz verdadera, ¿no? Cristo es la luz, Cristo es la luz del mundo. Si verdaderamente no estamos con Cristo Jesús, estamos en tinieblas, estamos tropezando. Pero Él es la luz y Él vino a darnos vida, y tenemos que buscar la luz y salir de las tinieblas, porque el que anda con Cristo Jesús no anda en tinieblas. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que nosotros debemos cogernos de la mano de Cristo y de allí no aflojarnos para nada, ¿no? Que tenemos tropiezos, sí tenemos tropiezos, ¿no? Pero allí está Él para levantarnos, ¿no? Eso vino a predicar Juan, ¿no? Que no estaba perdido todo, porque en ese entonces no se sabía, ¿no? cómo era la salvación, porque no se sabía nada de Cristo. Pero Cristo Jesús vino a redimir al mundo, a pagar un precio que el hombre no podía pagar. Él vino a pagar el precio, ¿no? Por nosotros. Por eso, Él es nuestra luz, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, y a Él debemos oír, a Él debemos seguir, en Él debemos descansar. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados amigos y hermanos. La paz de Dios sea sobre cada una de sus vidas. Versículos 11 en adelante, hasta el 18 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Bueno, vemos aquí hablando de Jesucristo como el verbo de Dios que vino a esta tierra, ¿verdad? Comienza en este versículo diciendo que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Se refiere a que él vino al pueblo de Israel, a su pueblo, y ellos no le conocieron, no le recibieron. De hecho, fueron los que le entregaron. Y dice que por tanto ellos hicieron esto, entonces a todos los que le recibieron, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que creemos en Jesucristo, no necesariamente seamos judíos, sino a todos aquel que recibe a Jesús, sea judío, sea griego, sea de donde sea gentil, podemos tener esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Para mí este es un versículo poderosísimo, porque es un versículo que nos habla de nuestra identidad como hijos de Dios. El solo hecho de creer en Jesucristo, nosotros ya somos hijos de Dios, de nuestro Padre Celestial. Imagínense, simplemente por la fe y por la gracia de nuestro amado Señor. Luego seguimos aquí en el 13, dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando una persona tiene un hijo, pues es porque lo engendró y ese hijo es suyo, ¿verdad? Pero nosotros no fuimos engendrados en cuanto a lo físico por parte de Dios, es decir, ni siquiera son muchos de nosotros no somos del pueblo judío, pero por la gracia de Dios, engendrados por Dios, fue Dios que nos engendró, fue Dios que nos dio esa gracia
Simplemente hay que creer en Jesús. Todo aquel que ha creído en Jesús ya es parte del pueblo de Dios, ya es hijo de Dios y es heredero de todas las bendiciones y de todas las promesas que Dios tiene para aquellos que creemos en Él. Luego el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito Dios. Ese verbo, ¿verdad? Esa palabra, como dice el logos de Dios, se hizo carne. Y no solamente se hizo carne, habitó entre nosotros. Y no vino, amados hermanos, como alguien así fuera de serie, fuera de lugar. No vino, nació en un pesebre, vivió como nosotros, comió como todo el mundo, pasó por las mismas situaciones que pasa cualquier ser humano. El mismo Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo para vivir todas aquellas cosas que Él tuvo que pasar por amor a nosotros. Y esto es algo que también es asombroso, que nuestro amado Salvador, ¿verdad? Dejó su trono de gloria, dejó allí en su lugar, el cielo, para venir a ser como uno de nosotros, solamente por amor, solamente porque Él era la única solución que el ser humano tenía para poder ser salvo, para poder ser libre de la condenación eterna. Era necesario que Él se hiciera hombre y lo hizo por amor a nosotros. Luego el versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Siempre Juan aclaró, lo dijo muy claramente de que él no era el Mesías, de que él no era la luz. Jesucristo vino a traernos esa gracia. Sabemos que por medio de la ley teníamos que cumplir, hubiésemos tenido que cumplir todos los requisitos de la ley. Y como dice la misma palabra, imposible que alguien cumpliera todo. Sin embargo, Jesucristo vino, cumplió la ley y a la vez nos abrió un camino de gracia para que por gracia nosotros fuésemos salvos. Y si es por gracia, ya no es por la ley. Jesucristo vino a instaurar un nuevo pacto, de manera que el pacto viejo entonces ya no tendría ningún valor porque se estaba haciendo un nuevo pacto. Así como cuando una persona tiene un testamento y luego esa persona decide hacer un nuevo testamento, entonces el testamento que tenía anterior a ese ya no tiene validez porque hay uno nuevo. Asimismo Jesús vino, ¿verdad? En el versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bendito sea el Señor. Nadie ha visto a Dios, como lo dice la palabra. Nadie ha podido ver cara a cara a Dios, pero a través de Jesucristo nosotros conocemos al Señor. A través de Jesucristo nosotros podemos llegar al Padre. De hecho, más adelante el Señor dice que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Simplemente conociendo a Jesús, nosotros vamos a conocer a nuestro Padre Celestial. Por eso dice que nadie le ha visto, pero su Hijo le ha dado a conocer. Si alguien ha dado a conocer al Padre, ese es Jesucristo. Vino, nos habló, nos enseñó acerca del Padre y se sometió al Padre en todo, nos dio ejemplo, amados hermanos. Y Él dice también en Juan 14, ¿verdad? Dice que Él es el camino, Él es la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por Él. Él es el único camino. Nadie puede llegar a Dios así directamente al Padre Celestial sin primero haber recibido a Jesucristo y a través de Jesús poder llegar a nuestro Padre Celestial. Así que Jesús es tan importante en nuestra vida y creer en Jesús es algo muy importante y es el requisito que nosotros podemos tener para poder estar un día en el reino de los cielos. Es por eso, amado hermano, que si hay alguien que no lo tiene, más adelante, al finalizar este matutino, va a tener la oportunidad de entregar su corazón a Jesucristo. Y aquellos que hemos creído en Él, debemos amarle con todo nuestro corazón, debemos servirle con todo nuestro ser, porque Jesús es el mismo Dios que se hizo hombre. Él vino a esta tierra a salvarnos, vino a mostrarnos un camino mejor, una oportunidad, a darnos esperanza de vida eterna, ¿sí? Que es maravilloso, ¿verdad? Dice que el Hijo unigénito que está en el seno del Padre ha dado a conocer a Dios. Si tú quieres conocer al Padre Celestial, no puedes
dejar de lado a Jesucristo. Es a través de Jesús que tú vas a conocer a nuestro Padre Celestial. Así que sigamos a Jesús, sigamos sus pisadas, sigamos sus enseñanzas, sigamos su ejemplo para que un día podamos estar junto con Jesús y junto con el Padre allí en el cielo por toda la eternidad. Amemos a Jesús, hermano, con todo nuestro corazón. Ámale, síguele, sírvele en el nombre de Jesús. Cada día debemos amarle más porque Él es la verdadera luz. Él es la luz que vino a este mundo. Estábamos en tinieblas, pero cuando le conocimos, entonces vivimos a esa luz. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Dios les bendiga. Seguimos aquí con el versículo 19 y dice así: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Es un deleite para nosotros levantarnos bien de mañana para compartir la palabra del Señor. Estaba profetizado que vendría antes del Mesías un hombre, una voz, clamando en los desiertos, preparando el camino del Señor, enderezando sus sendas, preparando la calzada. Este hombre fue Juan el Bautista. Juan el Bautista, hijo de Elizabeth y Zacarías, nació antes que Cristo naciese. Cuando él nació, ya María estaba embarazada. Y María visitó a Elizabeth porque era su prima. Y cuando le visitó, el niño dio un vuelco en el vientre de María. Mis amados hermanos, eso era algo, en el vientre de Elizabeth. Fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de Elizabeth. Nació Juan el Bautista. Tenía mucha similitud con el profeta Elías. Vivía en los desiertos. Comía de lo que le deparaba el desierto, langosta y miel silvestre. No era la langosta, esa que conocemos hoy como langosta de mar. No, era lo que hoy llamamos grillos o saltamontes. Esas eran las langostas. Mis amados hermanos, de eso se alimentaba Juan el Bautista. Y langosta y miel silvestre. Vivía en los desiertos. Salía al Jordán para bautizar y anunciar el reino de Dios. Él decía, yo no soy él, pero viene detrás de mí uno del cual no soy digno de encorvado de desatar el calzado de sus pies. A él le conviene crecer y a mí me conviene menguar. Ahora, dice que los fariseos enviaron a interrogar a Juan, a preguntarle, ¿quién eres tú? ¿Eres tú el Mesías? No soy. ¿Eres el profeta Elías? No soy. ¿Eres Jeremías? No soy. Juan pudo haberse quedado callado y tomarse el mérito. ¿Eres tú fulano de tal? No, él no se tomó el mérito. Simplemente decía, no soy. Lo negó y no lo afirmó. Pudo haberse quedado callado para que le dieran el mérito y la gente se quedara contento atendiéndolo a él por ser el profeta Elías, el que había sido enviado delante del Señor, pero él no se tomó ningún mérito que no le correspondía. Mis amados hermanos, hay gente que vive buscando vanagloria, hay gente que vive buscando aplauso, hay gente que no hace nada
sin la aprobación de los que le rodean. Ay, le gusta que la gente le elogie, le reconozca, pero la Biblia nos enseña a nosotros que cuando hagamos todo lo que se nos ha enviado a hacer, digamos siervos inútiles somos, porque no hicimos nada nuevo, sino solo aquello que fuimos enviados a hacer. Así que dejémonos de esperar los aplausos. La Biblia dice, ay, de cuando de vosotros hablen bien y os tengan en alto, porque así hicieron vuestros padres con los falsos profetas. Pero bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, alegraos y gozaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mis amados hermanos, Juan negó que él fuera el Mesías. Juan negó que él fuera el profeta. Confesó y no negó, yo no soy el Cristo. Le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos testimonio a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. ¿Quién eres tú? Dinos quién eres tú para que demos testimonio a los que nos enviaron. Y él dijo, yo soy la voz. Hermano, la gente se enorgullece de buscar sus méritos. La gente se basa en un orgullo para decir yo tengo autoestima. Y hay personas que tienen la estima muy alta. Jesucristo nos enseñó y dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero ¿quién es humilde? ¿A quién le gusta pasar desadvertido, inadvertido? ¿A quién le gusta pasar desapercibido? La gente siempre le gusta que donde llegue se forme el alboroto, haya alegría, elogio, reconocimiento. Pero, mis amados hermanos, aquí tenemos un ejemplo claro. Cuando le preguntaron a Juan, dinos pues quién eres para que demos testimonio a aquellos que nos enviaron. Juan dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Mi ministerio está allí anunciado en el profeta Isaías. He aquí envío a mi siervo, voz del que clama en el desierto, adereza camino delante del Señor, allanad calzada, pues ese Juan el Bautista cumplió su ministerio. Ese Juan el Bautista llegó hasta el final, ese Juan el Bautista no desmayó. Cuando él anunció al Señor, de allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a él oír. Él, mis amados hermanos, la multitud se fue tras el Señor y él se quedó solo. Pero no se quedó desanimado, no se quedó desorientado. Sus discípulos vinieron y le dijeron, el que anunciaste, todos se van tras él. Y el Juan el Bautista le decía, eso era lo que yo decía, que venía uno detrás de mí que era más grande que yo. A él le conviene crecer y a mí me conviene menguar. Qué cosa más linda, hermanos, reconocer y cumplir con aquellos para los que hemos sido enviados. Hemos sido enviados para reconocer al Señor, para anunciar al Señor, para engrandecer al Señor. Jesucristo dijo, si yo fuere levantado,
a todos atraeré a mí mismo. Así que engrandece al Señor, levanta al Señor. La gente le gusta hablar de sí mismo, contar sus hazañas, contar su victoria, buscando el reconocimiento de la gente. Pero recuerda lo que dice la palabra, que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos estar en paz con él. Y por allá dijo Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. A su tiempo el Señor te dará a conocer. Es imposible que vengan cosas cuando sirves al Señor, es imposible que no aparezca la fama. La gente reconoce tu fama y comienzan a hacerte publicidad y comienzas a ser reconocido. Pero el problema es cuando tú te metes esa fama en el corazón. El problema es cuando tú te sientes orgulloso y Dios conoce en el corazón. Dios conoce los corazones. Cada pensamiento lo conoce Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el hombre es orgulloso en el corazón, Dios conoce qué es lo que hay dentro de tu corazón. Por eso lo más importante debe ser que nosotros pongamos en alto el nombre de Jesucristo. No soy yo el Mesías, Él viene detrás. Era lo que decía Juan. Y nosotros estamos hoy. No busquemos reconocimiento, no busquemos la gloria de los hombres, busquemos que Dios sea glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 24 dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y el 25 le dice, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Siempre, de una manera o de otra, estaban al acecho. A Juan lo criticaban porque Juan no aceptaba invitación de nadie. Juan no andaba de casa en casa comiendo en donde quiera que le invitaban. Él comía su propia comida en el desierto, langosta y miel silvestre. Lo criticaban por eso. Este hombre es pretencioso, este hombre es orgulloso, este hombre no tiene carisma, este hombre es un ministro de Dios y es soberbio porque no se mezcla con nosotros. No, él estaba dedicado a su ministerio. Un pastor es un hombre que tiene que estar metido entre las ovejas, tiene que buscar las ovejas, tiene que meterse entre ellos, tiene que relacionarse no solo con ellos, sino con su familia, con sus seres queridos, con aquellos que le rodean. Pero un evangelista, un hombre que se dedica solo a anunciar el reino de Dios, la venida de Cristo, no necesita andar entre la gente buscando el cariño de todos, buscando el aprecio. Juan el Bautista no se dedicó a eso, él se dedicó a anunciar la venida de Cristo. Así que no iba con la gente. Criticaban a Juan por eso, pero al Señor también lo criticaron. ¿Qué decían de Cristo? Este es un comelón. Este va donde quiera que lo inviten. Invítenlo a tomar café para que vea. Ese con un cafecito lo convence de cualquier cosa. Invítenlo a comer. No, ese sí que come. Es mejor comprarle un traje y no alimentarlo. Cuántas cosas hablan de los siervos de Dios, pero siempre la gente no va a estar conforme, así que tú no esperes el aplauso de la gente para agradar a Dios, para ejercer tu ministerio.
Juan el Bautista se dedicó a predicar allá a la orilla del Jordán en Betábara. Y la gente venía a él, las multitudes venían a él para ser bautizados. No estaba en medio de la ciudad de Jerusalén, aquella ciudad cosmopolita. No estaba en medio de los doctores de la ley que ellos esperaban. Si era un profeta importante, vendrá a estar con nosotros porque nosotros somos los ministros de turno. No se fue allá a buscar el reconocimiento de ellos, ni el apoyo de ellos. Juan el Bautista se fue allá a la orilla del Jordán y allí predicaba y allí venía la gente para ser bautizados. Les decía a la gente: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, porque el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Mis amados hermanos, nuestra gran preocupación debe ser el cumplir con el ministerio que Dios nos ha entregado. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, despidiéndose de los ancianos en Mileto: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Esa debe ser nuestra meta, cumplirle al Señor, a su llamado. Pablo fue apresado y estando dando un discurso al rey Agripa, le dijo: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Él siguió su llamado, Abraham siguió su llamado, Moisés siguió su llamado. Sigue tú el tuyo, mantén tus ojos puestos en tu llamado. No andamos desorientados, no andamos como cometas. Sabemos de dónde venimos y a qué fuimos llamados. Cumple con tu ministerio. Estas cosas sucedieron al otro lado del Jordán. La gente interrogó a Juan el Bautista: ¿y tú quién eres? Él le dijo: yo soy la voz, yo soy la voz. Quiero decirle que nosotros somos siervos de Dios, pero no somos los más importantes aquí, sino el más importante aquí, aunque no lo vemos, es el Señor Jesucristo. Él está en medio de nosotros, Él está allí, es tan poderoso, Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es omnipresente. Quiere decir que todo lo puede, todo lo sabe y está en todas partes. Así que mientras está aquí, guiándonos en la palabra, enseñándonos en la palabra, Él está ya a tu lado, al otro lado del charco, está aquí, cerca de ti, en España, en Europa. Él está aquí, respondiendo a tu petición, respondiendo a tu oración, tu clamor, tus inquietudes. El Señor tiene solución para todos tus problemas. Así que en esta mañana, cuando ya estamos finalizando este matutino, yo te recomiendo que te vuelvas a Dios. En este momento, allí donde estás, abre tu corazón y recibe a Jesucristo como tu Salvador. Repite conmigo estas palabras: Dios mío, en este momento abro mi corazón y te recibo como mi único y verdadero Salvador. Perdona mis pecados, Señor. Borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Cambia mi vida, Señor. Dame vida nueva. Dame vida nueva. Quiero vivir para ti. Quiero vivir para ti. Desde hoy en adelante. Desde hoy en adelante. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.